Buenas tardes, jóvenes. Esta es la explicación para la guía número 3, correspondiente al tercer periodo. Cuando nosotros hablamos de los tipos de materia, hablamos de sustancias puras. Estas sustancias puras pueden ser bien sea elementos químicos o compuestos químicos. Ellos van a estar formados siempre por átomos. ¿Sí? Entonces, para el caso de los elementos químicos, están formados por un solo tipo de átomo. Todos los átomos son iguales. ¿Dónde los encuentro yo? Ellos van a estar clasificados en la tabla periódica. Y en la tabla periódica hay una gran división que se encuentran, que son los metales y los no metales. Ojo, tener en cuenta que cuando hablamos de elementos químicos, solamente hay un tipo de elemento, un solo tipo de átomo. Todos son iguales entre sí. Cuando hablamos de compuestos químicos, ¿sí? Se van a formar por dos o más tipos de átomos que van a estar combinados químicamente. Estos a su vez forman moléculas y dependiendo a la asociación que hagan entre ellos, pueden ser moléculas de tipo orgánicas o en su defecto inorgánicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un elemento, entonces dice lo siguiente. Un elemento es una sustancia que no puede ser separada en sustancias más simples por medios químicos. Y están formados, ojo, óigase bien, por una sola clase de átomos. Por una sola clase de átomos. Si nosotros nos pudiéramos meter dentro de la materia, quizás podríamos ver algo así. ¿Sí? Digamos que esto es un cubito de hierro. ¿Sí? El hierro se organiza de una forma especial. ¿Sí? Y cada una de estas esferitas sería un átomo. Pero todos ellos van a tener una similitud entre ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un elemento. ¿Listo? Para este caso, esto sería un cubito de hierro. ¿Sí? Y como se observa ahí la imagen, cada una de esas esferas, cada uno de esos atomitos sería de hierro. Todos son iguales, todos tienen las mismas características. Para el caso del oxígeno, ¿sí? Si ellos se asocian en parejitas, tenemos al oxígeno. Pero fíjense que los dos átomos que me aparecen acá y acá, los dos son del mismo elemento. Si ya se asocian, ¿sí? En un trío, ¿sí? Me van a formar el ozono, pero sigo insistiendo, son el mismo tipo de átomo, el mismo elemento, ¿sí? Con las mismas características, mismas propiedades, ¿sí? Este ozono es el que nos protege de los rayos ultravioleta. ¿Listo? O, por ejemplo, el sodio. Si vamos a hablar del sodio, ese es un elemento que está presente en la sal y su símbolo es el Na, un solo tipo de átomo. ¿Correcto? Ahora, si fuéramos a nosotros, por ejemplo, a coger un anillo de los que tenemos en la casa, ¿sí? El anillo de la mamá, y que es de plata, ¿sí? Este anillo de plata, en todas sus partes más ínfimas, él será de plata. Todos sus átomos van a ser de plata. De la parte más simple, la parte más sencilla, será plata. Entonces ahí estamos hablando que es un elemento, porque en todas sus partes va a tener un mismo tipo de átomo, un mismo tipo de elemento, solo uno. O el carbón, ¿sí? Con el que se hace el asado, con el que normalmente se elaboran las minas de los lápices, ¿sí? El carbón, toda su estructura, todas sus características van a ser de lo mismo. Para este caso será carbono. ¿Listo? Todos ellos yo los voy a encontrar en la tabla periódica. En la tabla periódica yo voy a encontrar todos los elementos,
¿sí? Agrupados de una manera especial. Bueno, en este momento no nos vamos a adentrar un poquito en esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que en este caso ustedes comprendan? Quiero que ustedes comprendan que en la tabla periódica voy a encontrar solo los elementos, solo elementos. A la hora de que ellos escriben y para diferenciarlos, ellos tienen símbolos. Estos símbolos bien pueden ser de una pareja de letras, ¿sí? Una mayúscula y una minúscula, ¿sí? O sencillamente pueden ser letras mayúsculas, acá para el caso del vanadio, para el caso del boro, del carbono, del nitrógeno, del fósforo, ¿sí? En el caso de aquellos elementos que tienen dos letras, siempre va a haber una mayúscula y una minúscula, ¿listo? Independiente de que ellos estén un solo atomito o muchos del mismo, sencillamente va a catalogarse como un elemento. Para el caso de lo que veíamos, por ejemplo, aquí con el caso del anillo de plata. Todo en su estructura, toda su formación, sí va a ser solamente de átomos de plata. ¿Listo? Para ese caso, fíjense ustedes acá, cuando yo acerco en mi tabla periódica, la plata, el símbolo como tal es A mayúscula y la G minúscula, ¿correcto? Para el caso, por ejemplo, del oxígeno, que también lo teníamos referenciado allá arriba, es solamente la O, pero tiene que ser la O mayúscula. Para el caso del carbono, la C mayúscula. ¿Listo? Importantísimo que cuando ustedes se estén refiriendo o que vayan a escribir los diferentes elementos de la tabla periódica, pilas. No es, la escritura ya está predeterminada, ¿sí? Si yo voy a hablar, por ejemplo, del selenio, mírenlo acá, su símbolo es una S mayúscula y una E minúscula. Por nada del mundo yo voy a escribir las dos mayúsculas o que a mí se me dé por escribir las dos en minúscula, porque para ese caso, estas cosas no existen. No puede escribirse de esa manera. Está mal escrito. A nivel internacional, eso ya está preestablecido y siempre tiene que haber, bien sea una letra mayúscula acompañada con una minúscula o en su defecto una letra mayúscula. ¿Listo? Entonces, es importante revisar la tabla periódica para verificar que sean solo elementos, ¿sí? Entonces, fíjense que hay parejitas de letras, ¿sí? Pero ahí son elementos. Si yo encuentro una mayúscula acompañada con una minúscula, es elemento para este caso, ¿sí? Cada uno de ellos se va a representar por letras, ¿listo? Mayúscula, minúscula. Otra cosita, por ejemplo, hay algunas ocasiones que a los estudiantes les gusta comerse las letras, entonces, ojo, por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, esto, de esta manera, si yo coloco solamente la N, ¿sí? Para mí será solamente nitrógeno. Pero si yo la acompaño con la E, estaremos hablando que es neón. Si yo la acompaño con, no, mire el neón acá. Si yo la acompaño con la I, mire, estaremos hablando del níquel. Si yo la acompaño con la A, mírelo, sería para este caso el sodio. ¿Listo? Si lo acompaño con una B mayúscula, sería el niobio. Míralo acá. O sencillamente,
Si la dejamos solita, estaríamos hablando que es el nitrógeno. ¿Sí? Por eso es importante la familiarización que ustedes deben tener con la tabla periódica, con los símbolos y los respectivos nombres de los elementos que ustedes van a encontrar en la tabla periódica. Y al momento en que ustedes revisen por allá su guía, si yo encuentro un solo tipo de elemento, voy a tener, ¿sí?, un solo tipo de átomo, ¿correcto? Entonces, para que ustedes no se vayan a confundir allá. Un solo tipo de átomo, estamos hablando que es un elemento, ¿correcto? Ahora, cuando a mí se me asocian dos elementos, ya sean iguales o diferentes, ¿sí? Para este caso, mire, dice acá que voy a tener moléculas. La unión de dos o más elementos iguales o distintos. Si son iguales, esto me va a formar una molécula de oxígeno. Acá tengo el muy conocido o la muy conocida y bien ponderada agua, donde tengo 2 de hidrógeno, mire, acá hay un hidrógeno, 2 de hidrógeno y 1 de agua. Eso me forma una molécula. Vuelve y juega, dice unión de dos o más elementos iguales o distintos. Acá me forma el agua. O por ejemplo en este caso, que me forma el amoníaco. Ese por lo general lo utilizan en las sustancias para limpiar la grasa de la cocina. Entonces voy a tener un átomo de nitrógeno y lo están acompañando 1, 2, 3 de hidrógeno. ¿Sí? Me forman moléculas, o para el caso acá de lo que es el oxígeno. Entonces, ojo, las moléculas se me van a formar por la unión de dos o más elementos, bien sean iguales o diferentes. ¿Listo? Ahora, cuando yo voy a hablar de moléculas, ¿sí?, también tengo que hablar de los compuestos. Entonces, un compuesto, ¿sí?, es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos en proporciones fijas. Cuando yo me refiero a proporciones fijas, son las cantidades que hay de cada elemento, ¿sí? Entonces, como en el caso anterior que hablábamos del agua, para hablar de agua siempre van a haber dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Y entonces yo cuando la veo el H2O le digo, ah, sí, eso es agua. Entonces, cuando a mí me hablan de un compuesto, sencillamente yo tengo que mirar, así valga la redundancia, de qué elementos está conformado, de qué un compuesto está compuesto por. Entonces aquí en esta estructura, en este compuesto, yo tengo el ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico está compuesto por el hidrógeno, por el azufre, que lo simboliza la letra S, el azufre, ¿sí?, y el oxígeno, que se simboliza mediante la letra O, el oxígeno. ¿Sí? Entonces, siempre que se va a hablar de compuestos, es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos que van a estar en proporciones fijas. Entonces, para que a usted no se le olvide, un compuesto está compuesto por, si tiene dos o más elementos, sencillamente usted dice, ah, es un compuesto. ¿Listo? Aquí, para este, fíjese, tiene carbono, oxígeno y también tiene hidrógeno. ¿Sí? Él está conformado, está compuesto por tres elementos diferentes: carbono, hidrógeno, oxígeno. Profe, acá tiene otro hidrógeno. No importa, igual sigue siendo hidrógeno. ¿Sí? Aquí en este caso no nos vamos a detener para mirar, profe, porque unos tienen
unos números y otros no tienen número. Es mucho más adelante, en unos cursos más adelante lo vamos a ver. Pero entonces acá lo que me interesa es que ustedes aprendan a diferenciar cuando es un compuesto. El compuesto está conformado por dos o más elementos. Fíjese que acá voy a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá tengo tres elementos como tal. Entonces acá voy a tener carbono, que se simboliza con la C mayúscula. Carbono. Vamos a tener hidrógeno. Hidrógeno. Y el oxígeno. El oxígeno. ¿Sí? Vuelvo y veo. Un compuesto está compuesto por. Este, me olvidaba decirles, este se conoce con el nombre de el etanol o también el alcohol etílico. ¿Listo? Este también yo creo que lo han escuchado, el dióxido de carbono, que es el gas que normalmente nosotros exhalamos cuando se respira. ¿Sí? Está conformado por carbono y por oxígeno, el CO2, un carbono por dos oxígenos. Entonces ese dióxido de carbono está conformado por carbono y por el oxígeno. ¿Listo? Entonces para que ustedes lo tengan allá en cuenta. ¿Sí? El CO2. Pilas, no vayan a embarrarla en el siguiente sentido. Si yo le coloco solamente C y O, sigue siendo un compuesto. ¿Por qué? Porque está conformado por carbono y por oxígeno. Fíjese que las dos letras están en mayúscula. Es un compuesto. Ahora, en muchas ocasiones se confunde con esto. ¿Sí? Y entonces el estudiante dice, esto es carbono y esto es oxígeno. No, porque es que fíjese que acá tengo una mayúscula y una minúscula. Entonces en este caso yo tengo un elemento. Y en este caso estaríamos hablando del cobalto. ¿Listo? Que es un metal. ¿Listo? Entonces para que ustedes lo tengan ahí presente. Si vamos a hablar de compuestos, están conformados por dos, ¿sí? O por más elementos de la tabla periódica. Para eso es importante que ustedes tengan en la mano la tabla periódica. O si hablamos de un solo tipo de átomo, estaríamos hablando de un elemento. Me devuelvo acá un poquito. Importante para la resolución de esta guía que ustedes tengan una buena tabla periódica. La recomendación podría ser esta tabla, la tabla de elementos de Walter. Entonces, para que por favor la consigan para poder desarrollar juiciosamente su guía. Cualquier cosita, cualquier pregunta, bien la pueden realizar mediante un correo o pues nos esperamos a la clase donde nos ponemos a resolver las dudas. Muchas gracias, no es más, adiós.